Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que parece sacada de una película romántica, pero que ocurrió en la vida real y tiene como protagonistas a dos figuras muy queridas, Özkan Deniz y Aslı Enver. Prepárense porque lo que van a escuchar los dejará con el corazón en la mano. Todo comenzó hace unas semanas, cuando en el mundo del espectáculo turco comenzaron a circular rumores de una posible reconciliación entre Özkan Deniz y Aslı Enver. Sin embargo, nadie esperaba que Özkan hiciera algo tan grande, tan romántico y tan inesperado como lo que hizo. En un intento por recuperar el corazón de Aslı, Özkan Deniz decidió preparar una sorpresa que literalmente la dejaría sin palabras. ¿Qué hizo? Rentó una isla completa en las Maldivas solo para los dos. Sí, escucharon bien, una isla entera. Este gesto no fue simplemente un capricho. Según fuentes cercanas al actor, Özkan Deniz ha estado buscando la forma de enmendar un error del pasado. Aunque los detalles de la ruptura entre ambos siempre se mantuvieron con mucha discreción, se sabe que hubo una distancia emocional que terminó separándolos. Pero Özkan, lejos de resignarse, apostó todo por una segunda oportunidad. Y lo hizo a lo grande. La isla, de aguas turquesas y arenas blancas, fue decorada con detalles personalizados. Desde flores favoritas de Aslı hasta velas perfumadas con los aromas que ella ama. Incluso mandó preparar una cena privada con un chef exclusivo que cocinó los platos preferidos de la actriz. Todo fue cuidado hasta el más mínimo detalle. Una persona cercana al equipo de producción que ayudó a organizar la sorpresa dijo: Özkan nos pidió que todo fuera perfecto. Quería que Aslı sintiera que estaba en un lugar mágico, que no se olvidara jamás de ese momento. Y al parecer, lo logró. Aslı Enver, al llegar a la isla, no sabía absolutamente nada. Pensó que se trataba de unas simples vacaciones. Fue recibida por un camino de antorchas que la guiaba hacia una pequeña cabaña frente al mar, donde Özkan la esperaba con una rosa en la mano y una sonrisa nerviosa. Según testigos, lo primero que Özkan le dijo fue: Aslı, sé que no soy perfecto, pero cada día sin ti ha sido un castigo. Te extraño, te amo, y haría cualquier cosa para que me perdones. Aslı, visiblemente emocionada, rompió el silencio con una voz suave. Özkan no esperaba esto. No sé qué decir. Esto es más de lo que jamás imaginé. La pareja pasó varios días en la isla, completamente alejados del mundo, de las cámaras y de las redes sociales. No hubo publicaciones, ni stories, ni pistas de su ubicación. Fue un retiro romántico, íntimo, una oportunidad para reconectar sin interferencias. Este retiro les dio la oportunidad de hablar, de compartir su tiempo y sus pensamientos de manera profunda, sin las presiones externas. Durante esos días en la isla, se dieron cuenta de lo mucho que se habían extrañado y de lo que aún sentían el uno por el otro. El mar, el cielo y la tranquilidad de ese pequeño paraíso les dieron el espacio perfecto para recordar lo que los unió en primer lugar y para sanar las heridas que la vida les había causado. Ambos sabían que el camino de vuelta a la normalidad no sería fácil. A pesar de las lágrimas y las confesiones, también había dudas y miedos, sobre todo de que las heridas del pasado pudieran volver a abrirse. Sin embargo, el tiempo juntos les permitió enfrentar esas inseguridades y, más importante aún, les ayudó a reafirmar su amor. Özkan le mostró a Aslı, no solo con palabras, sino también con acciones, que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que las cosas funcionaran esta vez. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales, los rumores apuntan a que este gesto marcó un antes y un después en su relación. Algunas fuentes cercanas al entorno de ambos aseguran que Aslı Enver está considerando seriamente darle una segunda oportunidad al amor con Özkan. Un miembro del staff del resort donde se hospedaron reveló: los veíamos caminar por la playa tomados de la mano, riendo, mirándose como dos adolescentes enamorados. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si el amor entre ellos nunca hubiera desaparecido. Ese ambiente de calma y amor les permitió redescubrir lo que los había unido en primer lugar,
la admiración mutua, el respeto y la pasión compartida por su vida profesional y personal. A pesar de todo lo que habían pasado, seguían siendo una pareja increíblemente conectada, unida por una química irrompible que ni el tiempo ni la distancia podían desvanecer. Los días en la isla también les sirvieron para reflexionar sobre lo que ambos querían en sus vidas. Ambos habían crecido como individuos y como profesionales, pero lo que no había cambiado era su deseo de construir algo juntos. Özkan, al igual que Asl, entendió que la vida no se trata solo de grandes gestos, sino también de los pequeños detalles, de las promesas cumplidas y de la capacidad de aprender de los errores. Ambos sabían que el verdadero reto sería vivir su amor más allá de la isla, en medio de la vida cotidiana. El regreso a Estambul, luego de unos días tan especiales, fue algo nostálgico para ambos. No obstante, al parecer, no todo lo vivido en la isla quedó ahí. Algunos reporteros cercanos a los dos indicaron que, después de la sorprendente reconciliación, los dos se han visto más a menudo, compartiendo momentos tranquilos y disfrutando de la compañía del otro. No ha habido confirmaciones oficiales, pero las señales son claras. Este evento ha causado un gran revuelo entre los fans, quienes no han parado de comentar en redes sociales. Algunos lo catalogan como el gesto romántico del año, mientras que otros se preguntan si esto es solo una tregua temporal o el inicio de una nueva etapa para la pareja. Los seguidores de ambos actores no pueden evitar emocionarse ante esta historia de amor que ha tocado los corazones de miles, quienes ahora esperan ansiosos que la reconciliación sea permanente. Lo cierto es que Özkan Deniz no escatimó esfuerzos ni dinero para reconquistar a la mujer que, según él mismo confesó a un amigo cercano, es el amor de su vida y su mayor error fue dejarla ir. Con esta declaración, Özkan dejó en claro que lo que más anhelaba era recuperar lo que había perdido y, por encima de todo, demostrarle a Asl cuánto significaba para él. El amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Sin importar los obstáculos o las dificultades del pasado, lo que realmente importa es la disposición a luchar por lo que se quiere y la valentía de ser honestos con los propios sentimientos. Y así, mientras las olas del mar rompen suavemente en la arena de aquella isla en las Maldivas, dos corazones parecen haber encontrado nuevamente su ritmo, como si el tiempo les hubiera dado una segunda oportunidad. Si te ha gustado esta historia tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Asl debería perdonarlo? ¿Harías algo así por amor? Te leo abajo. Nos vemos en el próximo video con más historias sorprendentes del mundo de los famosos.